Ya está con nosotros el diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Sucre del Gran Polo Patriótico, Edwin Rojas. Diputado, buenos días, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Sí, buenos días, Gabriel, a toda Venezuela y especialmente al pueblo del Estado Sucre. Y a las muchachas, diputado, también. Y a las muchachas de Primera Página. Muchachas lindas de Primera Página. Oye, sí, además tienen al público hoy alborotado. Diputado, son varios los temas. Uno a veces, bromea con algunas cosas, quizá para relajar el momento de la difícil situación que se está viviendo en el país. Lo que está ocurriendo en el Parlamento Nacional, diputado, hay planes, ya se le decretó la responsabilidad política al presidente de la República, Nicolás Maduro. Hay planes para iniciar lo que ellos denominan la discusión por abandono del cargo, es lo que hablan en el Parlamento Nacional, a posible abandono del cargo del presidente de la República, Nicolás Maduro, y cuál es el ámbito legal, jurídico y parlamentario que puede tener esta discusión. Eso lo vamos a estar analizando en tan solo segundos, pero antes me gustaría, por favor, su opinión respecto de lo que ocurrió ayer en Buenos Aires. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, no fue recibida por los cancilleres de Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil que estaban en la reunión del Mercosur. Sí, Gabriel, el día de ayer hubo un hecho bochornoso con muy pocos antecedentes en el marco del derecho internacional público y que fue la agresión de que fue objeto no Delcy Rodríguez, sino Venezuela como república, el Estado venezolano. Primero, todo el acoso que ha tenido el país respecto al Mercosur. El Mercosur es una organización que tiene sus pactos, que tiene sus niveles de organización y que tiene su estatuto. A Venezuela le correspondía ejercer la presidencia pro tempore. Ustedes saben que la presidencia pro tempore de Mercosur se ejercita en función de las letras del alfabeto. Después de Uruguay le correspondía a Venezuela conforme al estatuto Mercosur. Los demás países de Mercosur, Brasil y Argentina y Paraguay, especialmente desde la llegada de Temer, la llegada de Macri al gobierno de Argentina y de Brasil, han comenzado un acoso internacional contra Venezuela. No han permitido que Venezuela ejerza la presidencia, pero lo de ayer fue un hecho detestable, condenable, que fue la agresión física de una canciller. Los cancilleres del mundo tienen, Gabriel y pueblo venezolano, una protección diplomática especial. Eso está desde la Convención de Viena hasta los estatutos de las Naciones Unidas. Ayer fue agredida Delcy Rodríguez por un funcionario policial del gobierno argentino, una agresión no solo a un funcionario diplomático, sino a una mujer, ahora que hablábamos del saludo a las mujeres. Entonces hay un tema donde todos los venezolanos, sin importar si sean chavistas, si no sean chavistas, deben solidarizarse con la canciller venezolana. Ahora, diputado, usted decía que es un hecho bochornoso lo que ocurrió ayer en el Mercosur, y más allá de condenar cualquier tipo de agresión física o verbal que haya sufrido la canciller Delcy Rodríguez, no solo como canciller, sino como venezolana, como mujer, resulta bochornoso ¿para quién? ¿Por qué insistir en por la fuerza ir a una reunión que ya se dijo públicamente que Venezuela no estaba convocada? Y voy más allá. Desde el gobierno se habla de la llamada Triple Alianza. Sin embargo, todas estas decisiones, diputado Rojas, se han venido tomando por unanimidad en el seno del Mercosur. Es decir, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina estuvieron de acuerdo unánimemente en cesar a Venezuela en sus compromisos en el Mercosur, y estuvieron de acuerdo de forma unánime en no invitar a Venezuela a esa reunión de Buenos Aires. Bueno, primero no hubo unanimidad. La unanimidad implica que todos los votos sean sobre una decisión. Ahí falta el voto de Venezuela. Es decir, el Mercosur lo conforman Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, Venezuela e incluso Bolivia y Ecuador como observadores. Bueno, pero son miembros observadores, claro, exactamente. Pero haría falta el voto de Venezuela para que hubiese unanimidad. En segundo lugar, nosotros no podemos cambiar el Mercosur conforme cambien los presidentes de los países, porque si no sería un tratado poco serio, un tratado que no tiene ningún tipo de seriedad ni de coherencia ante el mundo. O sea, imagínate que en la Unión Europea, cada vez que cambia el presidente del gobierno español o de Francia, entonces se cambian los estatutos. Esa es la estabilidad y la seguridad jurídica de los tratados internacionales. De manera que eso no es un matrimonio en donde tú decides a quién invitar y a quién no invitar, Gabriel. Ahí hay unas reglas del derecho internacional que se deben respetar. La única forma es que se denuncie el tratado o
que se modifiquen los estatutos de Mercosur. Pero, diputado, para precisar y pasar con temas legislativos, hubo una reunión donde, insisto, de forma unánime de los miembros de los países, unánime de los países que asistieron, los 4 diputados. Falta uno para ser unánime. No, eran 5, son 5 los miembros totales, ¿correcto? Vamos a seguir, son 5 los miembros totales. Se reunieron 4, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, y de esos 4 que se reunieron, los 4 votaron a favor de cesar a Venezuela. Bueno, ya te explicaba, no es una decisión que se puede tomar sin modificar los estatutos de Mercosur. Y los estatutos de Mercosur claramente te indican cuál es el procedimiento interno del Mercosur para cesar a un país. Recuérdate que para ingresar a Mercosur lo tienen que aprobar incluso los congresos de esos países, Gabriel. No sé si te recuerdas todo el conflicto que hubo en Paraguay, en el Congreso paraguayo, que hubo en el mismo Congreso y Senado brasileño al momento del ingreso de Venezuela, toda la pugna que hubo interna ahí. Eso significa que de la forma como tú creas el tratado, se denuncia igualmente el tratado. Y repito, Venezuela, y lo pudimos ver ayer, todo ese elemento que tilden el fascismo, porque imaginemos que el caso fuera al revés, imaginemos que venga el canciller argentino a Caracas y que aquí en Caracas la Policía Nacional agrediera al canciller argentino. Eso ya hubiese sido un hecho que hubiese generado una reunión extraordinaria de la OEA, que hubiese generado una reunión extraordinaria casi que de la ONU y que estuviera ahorita apuntando todas las armas y todos los cañones contra Venezuela. Si hubiese sido al revés, que el canciller argentino hubiese sido golpeado por un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, bueno, el mundo estuviera ahorita en shock. ¿Podrían estar en riesgo, diputado, las relaciones bilaterales entre Venezuela y el resto de los 4 países que integran el Mercosur? Bueno, eso es algo que la Cancillería nuestra estudiará. Yo no tengo opinión que adelantar, pero nosotros estamos en una fase de integración y no es estas políticas de Macri y de Temer que le quedarán poco tiempo ahí. Ya Macri tiene una popularidad que no pasa del 30% y Temer, bueno, ya sabemos que no llegará muy lejos en Brasil. Nosotros no vamos a romper relaciones por un tema que apunta hacia presidente, no hacia los pueblos de esos países. ¿Le parece baja la popularidad en 30%? Yo creo que ya debe estar como en el 20%, claro. Hay estudios de opinión que dicen que la popularidad del presidente Nicolás Maduro ronda por el 20%. Bueno, hay que ver si la hace Data Analysis, que es la encuestadora de Capriles Radonsky y de toda la MUD. Diputado, pasando a temas legislativos, me gustaría su consideración, porque en el Parlamento recientemente se aprobó la responsabilidad política al presidente de la República, Nicolás Maduro. Lo acusan de romper el hilo constitucional y de acabar con las bases democráticas y económicas y sociales de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Su opinión respecto de esto? Bueno, Gabriel, creo que en algún momento atrás lo dijimos en este mismo programa. Las competencias, Gabriel, tú trabajaste en la Asamblea Nacional. El Poder Legislativo tiene unas competencias que están todas narradas en el artículo 187 de la Constitución Nacional. El 187, el numeral 3, te indica que las competencias de la Asamblea Nacional son ejercer el control político y legislar. El control político sobre el gobierno en el marco de la memoria y cuenta que presenta el presidente de la República cada año y la legislación, es decir, dictar las normas. Ahí no aparece en ningún elemento el tema del juicio político. En Venezuela no existe juicio político, como si lo existe en estos países de los que estamos hablando, en Brasil, que fue el caso con que sancionaron a Dilma. Pero además de eso, te quiero informar algo. El único juicio político que se le puede hacer a un jefe de Estado en Venezuela tiene que ver con la posibilidad, porque estamos en una democracia participativa, con la posibilidad de lo que es el referéndum. Pero un juicio político como tal, en Venezuela no existe. Los juicios contra el presidente ameritan que haya primero un antejuicio para ver si hay elementos de convicción y elementos probatorios necesarios. Ahora, es una locura. Que en el Parlamento no hablaron de juicio político, diputado Rojas, hablaron fue de decretar la responsabilidad política, que es una competencia que tiene el Parlamento Nacional de acuerdo a nuestra Constitución y que ha ejercido además, diputado, en los últimos periodos constitucionales. Peor aún, Gabriel,
más a nuestro favor en el marco de la Constitución. La Constitución dice que el Parlamento venezolano solo puede declarar la responsabilidad del vicepresidente hacia abajo y que la sanción de eso es el voto de censura. Pero la responsabilidad del presidente de la República como un elemento político y no penal, el pueblo la evalúa es en el marco de un referéndum, en el marco de un ejercicio, una sanción que tenga que ver con la destitución del presidente, solamente puede hacerse, Gabriel, en el marco de un antejuicio de mérito que aprueba el Tribunal Supremo de Justicia, de una falta que califique el Consejo Moral Ciudadano. El presidente de la República, ya nos vamos a ir a la pausa, diputado Rojas, ¿el presidente de la República es o no un funcionario público? El presidente de la República es un funcionario de elección popular, no está regido por las leyes del Estatuto de la Función Pública, sino que tiene dos consideraciones muy especiales, que antes de ir a la pausa quisiera decírtela. Uno, la única forma de cesar al presidente de la República en su función por un hecho político es a través de un referéndum, y para eso está el 7172. Ahora, y un elemento penal es un antejuicio de mérito ante el TSJ. Me lo va a responder al regreso de la pausa, le dejo la pregunta al aire. Si el presidente de la República no es un funcionario público porque fue electo, porque el Parlamento Nacional en periodos anteriores, donde hubo mayoría del PSV, declaró responsabilidad política a alcaldes y gobernadores que también eran figuras electas? Me lo responde, por favor, al regreso de la pausa. Ya venimos con mucho más de Primera Página. Edwin Rojas sigue con nosotros.